Hola, buenas tardes. Yo soy Dana Molinari. Soy la consejera de la clase de compañero y este día me toca dar la especialidad de dinosaurios. Este, yo desarrollé esta especialidad cuando estaba en la última clase de conquistadores. Este, y hasta ahora tengo la oportunidad de volver a darla, más bien. Bueno, es la primera vez que la doy. Y pues la verdad es que yo no soy una experta en dinosaurios, no soy bióloga ni nada de eso, pero yo, desde que soy muy pequeña me gustan los dinosaurios, como desde que tengo 2 años, 3 años. Entonces, pues digamos que sí sé un poco, pero bueno, vamos a empezar. Este, ¿Qué significa la palabra dinosaurio? Pues la verdad es que significa, así literalmente significa lagarto terrible. Porque el paleontólogo Richard Owen, cuando descubrió los fósiles, o sea, no sabía cómo definirlos porque no eran de cualquier reptil. Entonces decidió que era un dinosaurio, pues un lagarto terrible, una especie jamás antes vista, algo increíble. Y pues eso. Aquí dice un poco más sobre Richard Owen. Era un anatomista y taxonomista británico. Ya saben que la mayoría de los ingleses fueron los que descubrieron los huesos de dinosaurios. No exactamente en Inglaterra, pero ellos viajaban a otras partes del mundo y ahí es donde encontraban los fósiles de los dinosaurios. ¿Cuáles son las pruebas de que existieron estas criaturas? Bueno, primero que nada, no sé si han ido a algún museo alguna vez, pero la mayoría luego tienen réplicas de fósiles de dinosaurios, o huevos, o cosas así, o creo que todos hemos escuchado hablar de los dinosaurios alguna vez, por ejemplo, en películas, en series, en todas partes. Entonces, lo, este, estas criaturas, bueno, más bien, las pruebas es realmente, principalmente son los fósiles. Se han encontrado muchos huesos y algunos no se han encontrado completos, pero ellos son los paleontólogos son los que, ah, este, pues se imaginan cómo son estas criaturas y van acomodando más o menos la estructura basados en los reptiles y en otras cosas. Realmente no sabemos si los dinosaurios eran así, como los pintan realmente, pero, pero es más o menos una idea que se dan los paleontólogos de cómo eran los dinosaurios, por el hábitat en el que vivían, las condiciones climáticas y pues y también de lo que se alimentaban. La siguiente. Bueno, vamos a hablar del tiranosaurio Rex. Este es el tiranosaurio Rex. Este. Tengo unos más chiquitos aquí, pero no lo encuentro. Creo que no. Creo que todos sabemos cuál es el T-Rex, ¿no? Es el dinosaurio más famoso. Lo hemos visto en películas, series igual, libros. Incluso hay disfraces de dinosaurios del T-Rex. Es el dinosaurio más famoso. ¿Qué significa tiranosaurio Rex? Literalmente significa rey tirano. ¿Por qué le pusieron así a este dinosaurio? Pues realmente porque era un dinosaurio tan temible, así, pero que lo veías y te asustabas, o sea, entonces o sea, todos los dinosaurios respetaban al tiranosaurio Rex, aparte de ser un carnívoro y ser muy, pues, o sea, prácticamente se dedicaba a matar, este, por eso es que es considerado el rey de los dinosaurios. Pero no solamente el tiranosaurio es considerado el rey de los dinosaurios, sino también hay otros dinosaurios que son el albertosaurio, el tarbosaurio, los carnosaurios, el alosaurio y acrocantosaurio. Si se dan cuenta, lo que tienen en común estos dinosaurios es que eran carnívoros. Obviamente, aunque los herbívoros, la mayoría eran más grandes, los carnívoros obviamente daban más miedo porque se comían a todos, tienen colmillos muy grandes, las garras, y pues son depredadores, así como ahorita en el reino animal, que el león es el rey de la selva, así era el tiranosaurio. ¿Por qué los dinosaurios ponían huevos? Bueno, creo que la mayoría de los reptiles
ponen huevos, al igual que las aves. Entonces, realmente no se sabía si cómo es que los dinosaurios tenían sus crías hasta que descubrieron pues, en Mongolia huevos, fósiles de huevos de dinosaurio. Entonces, pues se dieron cuenta que sí, que prácticamente los dinosaurios eran unos reptiles monstruosamente gigantes. Y pues sí, los dinosaurios eran vivíparos. De hecho, creo que ningún dinosaurio era, no, era ovíparo. Ningún dinosaurio tenía crías de otra forma. Aún o sea, los otros animales de la prehistoria no son considerados dinosaurios. Así que esos no importan mucho. ¿Qué tipo de piel tenían los dinosaurios? Como saben, tanto los anfibios ahora tienen la piel viscosa y así muy suave, pero los dinosaurios no tenían la piel así. De hecho, tenían una piel muy rasposa, como pues más o menos como la de un cocodrilo, por así decir, o como la de una tortuga, porque por las situaciones climáticas que había en esas épocas. Es decir, la mayoría vivían en desiertos o en zonas muy áridas y eso los protegía o sea, su piel los protegía de eso. Claro, había dinosaurios que tienen plumas, y se decía que había unos que tenían pelaje, pero no, o sea, no es muy factible eso, solo dicen que eran así. Los sauropodomorfos. Antes que nada, para hablar de los sauropodomorfos, tienen que saber que los dinosaurios se clasifican en dos tipos. Y esto depende de los huesos de la pelvis. Los primeros son los ornitisquios, que significa cadera de ave. Literalmente tienen como sus huesos serán como los de un ave. Y los otros son los saurisquios, que son caderas de lagarto, que son pues, como un reptil prácticamente. Los sauropodomorfos eran los herbívoros de cuello largo y cabeza pequeña, pero de menor tamaño que los saurópodos. O sea, eran como estos, pero más chiquitos, ándale, así como este. No se va a ver muy bien, pero eran así. Porque estos son los saurópodos y estos son los sauropodomorfos. Estos dos se clasifican, o sea, los sauropodomorfos tienen dos clasificaciones. Y son... Ay, ¿cuál está? Se me fue. Los prosaurópodos y los saurópodos. La división es sencilla, depende de la era en la que vivieron. Los prosaurópodos vivieron en el periodo Triásico y los saurópodos vivieron en el Triásico superior. Bueno, ahí dice lo que acabo de explicar de los prosaurópodos y saurópodos. También aquí explica lo de las caderas y lo de los cráneos, pero bueno, aquí dice, ¿por qué los reptiles marinos y voladores no se consideran dinosaurios? Técnicamente sí son dinosaurios, pero el término dinosaurio solamente es para los animales terrestres, o sea, estos que ven aquí. No tenía un ejemplo físico de un acuático o uno del aire. Pero bueno, en realidad los del mar se llaman... no encuentro su nombre. Ah, sí. Creo que acá viene... Ah, sí. Pues los reptiles voladores o lagartos voladores son los pterosaurios. Y estos son los los fósiles que se han encontrado. Aquí vienen varios ejemplos de dónde están. Por ejemplo, este está en el Museo de Ciencias Naturales de Houston. Este pterodáctilo está igual en el de Houston. Aquí creo que aquí en México también hay uno que está en el Museo de Historia Natural, ¿no? Sí. Ahí tienen también un pterodáctilo. Cuando acabe la cuarentena pueden ir a visitar los fósiles de dinosaurios.
para que tengan cosas que hacer. Y estos son los del mar, que son los... Uy, es que están en inglés. Bueno, hay varios nombres, ¿no? Son los ictiosaurios, el mosasaurio, era uno gigante. Iba a decir algo, pero creo que no debo decir eso aquí ahorita. Y... A ver. Ah, sí. Son los ictiosaurios. Bueno, aquí dice... Los reptiles marinos se encuentran en varios grupos, incluyendo el superorden Ictiopterigia, que significa aletas de pez, Sauropterigia, aletas de lagarto, y las especies que se ilustran aquí son los plesiosaurios y el mosasaurios, que dije. Este es el plesiosaurios, ¿dónde está? Y el de hasta allá es el mosasaurio. Como dije, no tengo ejemplos físicos, entonces no les puedo decir es este. Creo que la mayoría en la escuela ha hecho estas cadenas donde dicen, por ejemplo, que primero van que hasta arriba van los carroñeros, después van los carnívoros, los herbívoros, los insectos y el pasto. Bueno, así es igual en los dinosaurios. Hasta arriba van los carnívoros, que son los que se comen a todos. Después van los herbívoros, como por ejemplo un herbívoro de los chiquitos son los sauropodomorfos. Estos sí se los podían comer. Aunque también estos también se los comían, ¿eh? No crean que porque eran más grandes que los tiranosaurios no se los podían comer. Y después siguen los insectos. Y de los insectos sigue el pasto y así vuelve a empezar la cadena. Especies de dinosaurios. Sí, los dinosaurios se dividen en especies, o sea, no crean que nada más es dinosaurios y ya. O dinosaurios del mar, del aire y dinosaurios terrestres. No, ya dijimos que esos no son dinosaurios. Los saurópodos. Los saurópodos ya los vimos, son estos, los que tenían los cuello largo y eran muy grandes. La mayoría de estos medían más de como de 30 metros. Creo que el saurópodo más grande que se ha descubierto es uno que se llama argentinosaurio, aunque también se dice de uno que se llamaba titanosaurio, pero de ese no se ha descubierto mucho, así que ese nada más es como una teoría de que había uno, pero muy gigante. Los terópodos. Bueno, pues obviamente el tiranosaurio rex y todos los animales que prácticamente tenían garras, separadas en dos patas y tienen 3 dedos nada más, o sea, sí, no tienen más. Y a pesar de que tienen manos cortas y 3 dedos, eran los más letales, o sea, y los más temibles depredadores. Ceratópsidos. Los ceratópsidos son conocidos porque tienen un cráneo gigante, así como y la mayoría tenían cuernos en la parte superior y su cráneo. Esta no es la única especie, hay otras especies. Acá tengo otros chiquitos, no se ven mucho, pero ahí están. Los anquilosaurios. De eso se ha descubierto más, por ejemplo aquí, descubrió casi todo la coraza, entonces se sabe que es como el dinosaurio más cercano que podría ser así. Los anquilosaurios eran herbívoros, pero no porque fueran herbívoros significa que eran inofensivos, ya que podrán ver que su cola estaba llena de espinas y si un depredador buscaba atacarlos, pues fácilmente se protegían, como unas tortugas, un armadillo, un erizo. Así eran estos reptiles. Los plesiosaurios. Como dije, estos son la subespecie de monstruos marinos y eran animales acuáticos muy grandes, que medían 2 metros de largo y aproximadamente medían eso, pero sí eran mucho más grandes que los cocodrilos. O sea, ahora se ve que hay cocodrilos muy grandes, pero obviamente los plesiosaurios eran muchísimo más grandes que estos. Mira, aquí dice,
Sí, eran parecidos a los delfines, que se alcanzan a 23 metros de longitud, y el tiburón ballena, que mide 18 metros, el cachalote 20 metros y sobre todo la ballena azul, que mide 30 metros. Se dice que había uno que era gigante, creo que es el Mosasaurus, ese era mucho más grande que un cachalote y una ballena azul. El pterosaurio. El pterosaurio son estos, los que vuelan. ¿Cómo se sabe cómo eran sus alas? Creo que anteriormente mostré una imagen donde se ve todo el fósil y se ve que sus alas eran parecidas a las de los murciélagos. ¿Tenían plumas? La verdad es que había unas especies que tenían plumas, pero no todos tenían plumas. Aún así, en la zona de las alas se sabe que no tenían plumas. Y en todo caso, algunos que tenían plumas las tenían en la cabeza o en la cola, pero sus alas eran como las de un murciélago, literalmente. Estas especies eran igual carnívoros, se dedicaban a cazar animales pequeños porque pues no eran tan grandes, entonces como que era algo ilógico cazar un dinosaurio gigante, porque no eran unos depredadores tan depredadores, por así decirlo. La Biblia se habla acerca de la creación de estos reptiles. Sí. Aquí les dejé unos versículos. En Génesis 1:21 dice los grandes monstruos marinos. Se sabe que estos animales, monstruos, no entraron al arca, pero hay teorías que dicen que aún siguen con vida, pero la verdad es que lo dudo, ¿no? Yo creo que Dios permitió que estos animales se extinguieran y que solo vivieran en la época en la que Él lo permitió. En el Génesis 1:25 dice todo animal moviente del suelo. Y en Génesis 1:20 dice, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Este es el versículo donde Dios crea a los reptiles y a las aves, entonces, y a los peces del mar. Entonces sabemos que ya existen 3 tipos de dinosaurios, que es literalmente el del agua, el del aire y el de la tierra. Según las teorías, ¿cómo desaparecieron los dinosaurios? La primera que les voy a contar es la evolucionista. Bueno, creo que eso todos lo hemos igual escuchado. Una de ellas es de que cayó un meteorito muy grande y que al mismo tiempo todos los volcanes del mundo reaccionaron y entonces se murieron los dinosaurios. Y ahí quedaron. Otra teoría es la teoría de la evolución. En pocas palabras es que los dinosaurios se fueron adaptando a los cambios del clima y todo eso, y fueron cambiando hasta lo que ahora vemos son reptiles chiquitos. Incluso dicen que las gallinas son un tipo de dinosaurio, o más bien que son antecedentes de los dinosaurios, pero bueno, esa es la teoría. Y la creacionista. Los dinosaurios no entraron al arca, obviamente. Dios no permitió que estas criaturas que eran tan grandes y que el humano no iba a poder domesticar, por ejemplo, en estos tiempos, entraran al arca, por eso mismo, porque Él sabía qué animales podían convivir con nosotros y cuáles no. Entonces murieron en el diluvio junto con muchas especies, o sea, no solamente los dinosaurios, incluso murió gente, y eso lo explica en Génesis, y creo que en un libro, en el de Patriarcas y Profetas, creo. Pero bueno, entonces esa es la teoría creacionista, que es la más acertada para nosotros. ¿Cuál es la evidencia que señala la muerte de los dinosaurios debido al diluvio? Pues sí, prácticamente son los fósiles y el petróleo. Por si no lo saben, el petróleo está hecho a base de pues todos estos huesos y todas estas cosas que se crearon hace muchísimos miles de años. Y no solo son dinosaurios, ha de ser también gente y otras cosas. Pero los fósiles son los que sí han encontrado. Por ejemplo, han encontrado en varias partes del mundo, en Asia, en Norteamérica, aquí en México y en Sudamérica. No sé si en Europa, en África también han encontrado, pero no sé si en Europa han encontrado dinosaurios, creo que no. Estos son los dinosaurios que alguna vez habitaron aquí en México. En Tamaulipas habitó el Cintarsus. Esto es como un, ¿cómo se llamaba? Un terópodo, ¿no?
un terópodo. Ujú. En Baja California, Sonora, Coahuila y Michoacán habitó el Gorgosaurus. En Coahuila y Baja California, el Struthiomimus. En Chihuahua y Coahuila, el Alamosaurus, que era un saurópodo. En Baja California habitó el Labocania. En Baja California y Coahuila, el Trodón. En Ciudad Victoria y Tamaulipas, el Heterodontosaurio. Y en Coahuila, el Centrosaurus. Si se dan cuenta, la mayoría habitaron en el norte. E igual la mayoría habitaban en Coahuila, que en Coahuila es donde se han encontrado muchísimos fósiles y de hecho ahí hay un museo de dinosaurios que si tienen oportunidad de visitarlo, deberían visitarlo. La verdad es que yo no lo he visitado, pero me gustaría visitarlo también. Entonces, si se dan cuenta, igual la mayoría de los dinosaurios habitaban en el norte. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sabemos. No, debido a la vegetación y al clima. Como les dije, estos animales vivían en los climas áridos. Entonces sabemos que todo el norte es muy caliente, entonces ellos vivían ahí. Por eso es que casi no había en el sur. ¿Dónde pueden ver los dinosaurios? Como les dije anteriormente, que después de la cuarentena vayan a un museo, a un lugar y vayan a ver fósiles de dinosaurios. Aquí en la Ciudad de México está el Museo de Historia Natural, donde los pueden ver. También está el Museo de Geología. Aquí tienen una cabeza de un terópodo, de estos. No, este es un... Se me olvidó el nombre. Y ahí no me acuerdo dónde era, pero ¿son Chapultepec? ¿Son los animatronics? ¿No? Bueno, si quieren ver los animatronics también pueden ir a verlos, no hay problema. Ok. También está en otras partes, está el Museo de la Evolución en Puebla, el Dinoparque en Pachuca, Hidalgo, y el Museo del Desierto, el que les dije, en Coahuila. También hay en otros países para ellos que viajan a Estados Unidos y Europa, y hay en Houston, como el que mencioné, en Nueva York, en Londres, y en Chicago, y pues hay más, creo que en Canadá también hay uno. Y estas son las tareas que les voy a dejar. Primero va a ser elegir un dinosaurio e investigar el tamaño y la posible distribución de estos dinosaurios, dónde se encontraron sus fósiles, sus hábitos de alimentación, anidación y comunidad. Prácticamente todos los datos de este dinosaurio. Por ejemplo, si yo quiero elegir al Velociraptor, voy a dar todos los datos sobre este dinosaurio. Y después tienes que escribir, bueno, estas son las opciones que doy. Escribir un ensayo de por lo menos 150 palabras, exhibir una gráfica o cartel con descripciones, dibujos o imágenes del dinosaurio, o hacer un corto video, presentación. Agréguenle cosas, dibujos, imágenes, sonidos, pónganle, ya saben, lo que quieran. Y la siguiente tarea es hacer una colección de 10 imágenes de fósiles de dinosaurios e identificar lo siguiente: nombre, lugar donde fue encontrado el fósil, año de descubrimiento y características generales. Por ejemplo, como les enseñé los terópodos, los pterodáctilos estos, que los encontraron en Houston y que ahí está su fósil. Así tienen que colocar 10 imágenes de dinosaurios. Y eso es todo. Gracias por escuchar.